Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este nuevo amanecer. Hoy ya 10 de octubre del 2023. Aquí estamos de nuevo para compartir ese mensaje que nos llena de esperanza. Esa palabra de Dios que siempre nos alimenta. Nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Luego la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó a proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando, cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy tenemos dos lecturas extraordinarias, ¿sí? Vemos este pasaje extraordinario del profeta Jonás, que el Señor lo manda a los ninivitas a predicar el Evangelio para que cambien de vida, para que no asuman las consecuencias de su mal comportamiento, ¿no? Y hoy en día el mensaje sigue siendo el mismo. El Señor, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de sacerdotes, obispos, evangelizadores, ministros, misioneros, pastores, pues lleva el Evangelio. Por canales como YouTube, Instagram, por las redes hay cualquier cantidad de evangelizadores, muchos. Y el mensaje llega, ¿no? El mensaje llega de una u otra manera, o a veces con ejemplos de vida. El Señor nos muestra que es más importante servir a los demás que ser servido, que salir al encuentro de la necesidad del otro. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Cristo. Y hay que hacer el bien siempre sin esperar una recompensa. O sea, el que lo hace por la paga se equivoca. El que lo hace por la fama se equivoca. Se equivoca totalmente.
Esto no se hace por un tema de aparecer, se hace porque el Señor nos ha regalado unos dones y esos dones que Cristo nos ha regalado lo tenemos que poner al servicio de la comunidad. Si a este servidor le regaló el don de la palabra, pues yo tengo que ponerla al servicio del Señor. Porque no soy yo, no es Edwin Andrés. Yo solamente soy un siervo inútil, dice San Pablo, que viene a hacer lo que tengo que hacer. Y cuando uno hace lo que tiene que hacer, pues no puede esperar pago. Porque es lo que tienes que hacer y todos tenemos la obligación de hacerlo. En llevar ese mensaje como lo hizo Jonás. Porque lo más importante y lo más hermoso y lo más lindo es que tú puedas llegarle con un consejo o una reflexión a una persona a la cual tú aprecias, quieres o tampoco, y esa persona tome un camino totalmente diferente. En mi vida, gracias a Dios, el Señor en muchas ocasiones me ha utilizado como un instrumento para que otras personas en algún momento que han estado tristes o han estado afligidas, este mensaje les ha llegado y les ha ayudado mucho. Y en algún momento me han escrito y me han dicho gracias. Y yo me siento regocijado y me siento que solamente con ese gracias debo levantarme a hacerlo de nuevo. ¿Sí? Y también en algunos momentos he pensado, me distraigo en las cosas, en los afanes, como dice el Evangelio, en los quehaceres, lo que le pasa a Marta, ¿sí? En los quehaceres del día. Marta se preocupa por los quehaceres del día, eso nos pasa a nosotros, que el trabajo, que los hijos, que el estudio, que una cosa, que la otra. Y María, ¿qué hizo? Se puso a los pies de Jesús, a escucharlo, a escuchar al Señor. Y le dice a Jesús, es que, a ver, Marta, 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 tu hermana María ha escogido lo mejor y eso nadie se lo quita. ¿Qué nos quiere indicar eso? Nos indica de que nosotros al despertar debemos ir al encuentro con Cristo. Yo tengo la obligación, por mi bienestar y por el de mi familia, encontrarme en la oración con el Señor, en alabar al Dios Todopoderoso, en reconocer la misericordia del Hijo Redentor, ¿ah? Y en reconocer la acción del Espíritu Santo que actúa en mí todos los días y que siempre está conmigo. Agradecerle a mi ángel de la guarda que siempre está conmigo, a esos santos que interceden por nosotros, a las personas que oran por nosotros. En muchos momentos a nosotros no nos terminan sucediendo cosas que nos podrían suceder, que no sabemos que nos puedan pasar, gracias a la oración de muchas personas que interceden con su oración por el bienestar nuestro, al auxilio de Santa María Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que intercede por nosotros como nuestra Santísima Madre. Entonces, estamos llamados a ello. Todos estamos llamados a anunciar el Evangelio para que el otro reaccione. Ah, que no reaccionó, que no lo hizo, no importa. Si no quiso escuchar mi mensaje, no importa. Mi obligación es seguir orando por las personas. En algún momento, así como nosotros vivimos extraviados en algún momento de nuestras vidas, al no escuchar al Señor o no hacer lo que Él nos pedía, pero en algún momento reaccionamos, ¿sí? En algún momento estuvimos extraviados, o en el alcohol, o en las drogas, o estuvimos extraviados haciendo las cosas que no debíamos de hacer, y los que nos aman no dejaron de orar por nosotros, y Dios no es sordo a ese ruego. Hoy les quiero pedir especialmente, queridos hermanos, una oración a todos ustedes por el pueblo israelita, ¿sí? Por nuestros hermanos israelitas, nosotros, nuestra descendencia, nuestra fe. Jesús era judío, ¿sí? Y de ahí viene nuestra fe, de ahí viene lo que somos hoy en día en el cristianismo. Y ese pueblo es el pueblo prometido, a quien Dios le prometió bíblicamente, está ahí. Ha sido un pueblo perseguido, ha sido un pueblo maltratado, ha sido un pueblo nómada durante muchos años,
durante muchos siglos. Volvieron a su tierra, ¿sí? Volvieron a su tierra. Y con esto hay que aclarar algo. No son los palestinos quienes atacan a los israelitas, no. Es un grupo extremista, terrorista, que, que pertenecen al 10% de la población palestina. O sea, los palestinos se dividen en sunitas y chiitas. Y los chiitas son esa ala radical que nada tiene que ver con el comportamiento del pueblo palestino, que son musulmanes. No. Un poquito de contexto histórico. Abraham tiene dos hijos. Tiene a Ismael con Agar, con su empleada, y tiene a Isaac, el hijo de matrimonio con Sara. Y el Señor le dice claramente a Abraham que no se preocupe por su otro hijo, por Ismael, pero Ismael se tiene que ir con su mamá, ¿sí? Que él será príncipe de una gran nación, igual como es Isaac, ¿sí? Entonces, el tema digamos que del querer tener como capital Jerusalén es por eso, técnicamente es por eso. Siempre ha habido esa cuestión, pero hay que entender algo. Mientras los pueblos árabes o los pueblos palestinos tuvieron siempre un asentamiento en un sitio determinado, también lo tuvo Israel. Si nos acordamos, en el tiempo de Jesús, ¿dónde estaba el pueblo de Judá? Manejaban el templo de Jerusalén hace 2000 años atrás. Que Roma gobernaba todo el territorio de Palestina es otra cosa, pero el pueblo de Israel estaba ahí. Con el tiempo, con las guerras y con muchas otras cosas, el pueblo salió y vivió como nómada y fue perseguido y no lo querían en ningún lado. Eso es una realidad. De hecho, en esto tiene que ver mucho los mandatarios que tomaron esa posición, que nunca estuvo de acuerdo los papas con ese tema, pero lo tomaron los gobiernos, los reyes. Vuelvo al tema histórico. Uno fue Isabel la Católica. Isabel la Católica quiso montar una ley en los años 1400, donde el que no se hacía católico se tenía que ir de España, del territorio español. Había mucho asentamiento judío en ese territorio y ellos viajaron, y muchos viajaron ¿hacia dónde? Viajaron hacia el territorio donde está Polonia, hacia el territorio ruso. Y ellos viajaron hacia allá, estuvieron mucho tiempo allá. Y viajaron por otros países porque muchos países tomaron esas posiciones. No era posición del papado, jamás. Fueron decisiones de reyes. Y pues el papa no puede decir al rey, no lo haga. O eso está bien o está mal hecho. Ellos tomaban sus decisiones. De hecho, los papados tuvieron muchos problemas en algún tiempo con los mismos reyes. Para sobrevivir como pueblo, pues les tocó muy duro. Y ustedes saben el resto de la historia, pues lo que les pasó en la Segunda Guerra Mundial, todo el holocausto nazi, era un pueblo, seguían vagando por todo el mundo. Tienen su nación, y este grupo islámico y este grupo terrorista lastimosamente hizo este atentado donde han muerto muchos hermanos nuestros. Nadie quiere que... A ver, la Virgen María nos ha pedido algo en Fátima. Se los pido, hermanos, de todo corazón. Ella nos ha dicho, oren el Santo Rosario para que se acabe la guerra. Orémoslo. Si quieren que las guerras se terminen, oren el Santo Rosario. Y entiendan una cosa, la oración del Santo Rosario se le pide a la Virgen, pero es la reflexión de los evangelios. Mucha gente dice, no, es que le estamos rezando a la Virgen. No, si usted escucha bien,
el Santo Rosario es la evangelización. Ella nos pide que meditemos la vida de Cristo. Ella lo dijo en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. ¿Sí? ¿Qué le dijo a los sirvientes? Hagan lo que Él les diga. Eso es lo que hace María. María lo único que hace es guiar a todo ser humano al encuentro con su Hijo amado. Y nos pide que hagamos lo que Él nos dice. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, elevemos una oración por este pueblo que está sufriendo y pasando este momento tan difícil, y por todos los pueblos del mundo, por nuestros hermanos ucranianos, por nuestra patria Colombia, que también está viviendo una situación muy complicada en muchas regiones del país: Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, norte de Santander. Oremos por todos. Somos hermanos y da tristeza que entre nosotros mismos nos estemos destruyendo. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Sigo orando por ustedes. Por favor, no dejen de orar por este servidor. Y no les dé pena anunciar el Evangelio de Cristo. Necesitamos anunciarlo. Da esperanza a muchos que están sufriendo y que no saben qué hacer. Oremos, hermanos, por todos aquellos que piensan suicidarse en este día. Puede marcar la diferencia. Hagámoslo. Por todas las madres que han pensado en abortar, para que no lo hagan. Jamás cometan un crimen contra sus propios hijos. ¿Sí? Oremos por todos aquellos que están esclavizados por la droga y por el alcohol, para que esas cadenas Cristo las reviente totalmente y puedan ser libres. ¿Sí? Sigamos creciendo en el amor. Dios los bendiga y Dios los guarde, y que tengan un feliz día en el Señor.